שלום, אנחנו בשיעור בנושא הגישה ללימוד חוכמת הקבלה, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות, נמשיך מקטע מספר 13. Hola, estamos en una lección sobre el tema del abordaje para el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Continuaremos por el extracto número 13. Como siempre, pueden hacer preguntas en Kav.tv y preguntas relevantes podrían ser hechas durante la lección. Leemos extractos selectos sobre el tema de cómo abordar el estudio de la Kabbalah. Rav, sí, continuemos con estos extractos. Y todas las preguntas sobre esto ya pueden empezar también a hacerlas porque ya hemos ingresado al método y ahora podemos continuar agregando cosas adicionales a esto. Entonces, extracto número 13, esto es de Ravash, 3 líneas. Antes de que el hombre logra salir de su amor propio y logra hacerlo todo con el fin de otorgar lo que se llama el Ishma, si bien el hombre aprende todos estos asuntos tal como son, no son más que nombres sin sentido. O sea, que uno no tiene alcance alguno de estas cosas que aprende porque no tiene conocimiento alguno de la materia de las raíces espirituales llamadas nombres sagrados o Sefirot y Partzufim. Y se nos permite estudiar estas cosas sublimes, llamada sabiduría de la Kabbalah, solamente mediante la segulá, virtud o remedio, porque pueden traer a uno el deseo y la ansiedad de adherirse al Creador gracias a la santidad de estas cosas, que hablan de los nombres sagrados. No obstante, en la Torah explícita, uno debe creer que la totalidad de la Torah es los nombres del Creador, y para esto son más capaces. Cuando aprendemos estas cosas sublimes, para que nos lleve a acercarnos a la Kedushá, esto nos lleva a acercar las luces. El propósito de este estudio es que uno logre conducir sus actos para que sean con el fin de otorgar. Y esto se considera preparación, que uno se prepara para estar capacitado para entrar al palacio del rey y adherirse a él. De nuevo, leemos nuevamente el extracto 13 de Ravash, 3 líneas. Antes de que el hombre es recompensado con salir de su amor propio y logre hacerlo todo con el fin de otorgar lo que se llama el Ishma, si bien el hombre aprende todos estos asuntos tal como son, no son más que nombres sin sentido. O sea, que uno no tiene alcance alguno de estas cosas que aprende, porque no tiene conocimiento alguno de la materia de las raíces espirituales llamadas nombres sagrados o Sefirot y Partzufim. Y se nos permite estudiar estas cosas sublimes, llamado sabiduría de la Kabbalah, solamente mediante la segulá, virtud o remedio, porque pueden traer a uno el deseo y la ansiedad de adherirse al Creador gracias a la santidad de estas cosas que hablan de los nombres sagrados. No obstante, en la Torah explícita, uno tiene que creer que la totalidad de la Torah es los nombres del Creador. Y para esto, estos asuntos son más capaces. Cuando aprendemos estas cosas sublimes para que nos lleve a acercarnos a la Kedushá, esto nos lleva a acercar las luces. El propósito de este estudio es que uno logre conducir sus actos para que sean con el fin de otorgar, y esto se considera preparación, que uno se prepara para estar capacitado para entrar al palacio del rey y adherirse a él.
Cuando una persona llega al aprendizaje de la sabiduría de la Kabbalah, no sabe exactamente qué está sucediendo, a qué llegó. Él cree que llegó con el fin de saber, de conocer, como está escrito, cuántos ángeles en los cielos, cuáles son sus nombres. Él no sabe qué es lo que le espera. También en general, de qué se está hablando. Sí, bueno, él quiere saber sobre su vida, tiene curiosidad de saber sobre el mundo superior, el mundo por venir, y quién está manejándolo a él y cómo puede él mismo manejar su vida. Pero, sin embargo, no tiene ninguna concepción correcta de la espiritualidad. No puede haber ninguna idea correcta de la espiritualidad. Es como un niño. Es como un niño, digamos que es como un niño de 3 años que entiende, no entiende cómo el mundo está evolucionando, cómo todo está siendo activado, las verdaderas razones para las cosas. Él vive porque él existe entre los adultos que organizan su mundo. Y tanto como sea posible, él llega a agarrar parte de este mundo para sí mismo. También recordamos de nuestra propia infancia esto. Y con el hombre es de la misma manera. Cuando llega a la sabiduría de la Kabbalah, hay diferentes expectativas de qué saber, qué se puede alcanzar, qué entender para realmente lograr controlar. Pero luego de unos años se llega al entendimiento de que es verdaderamente la cuestión de fe por encima de la razón. Es decir, cómo yo llego a ver, es decir, a sentir con mi visión interior el mundo verdadero, el mundo de la verdad. No se trata de morir con el fin de sentirlo, como pensamos, de sentir el mundo de la verdad. Luego empieza a ver las cosas de manera diferente. Él divide al mundo de manera diferente, no de la manera en que era antes. Y él comienza a ver cómo él se está preparando para moverse de la percepción de la realidad en sus sentidos hacia la percepción de la realidad a través de los sentidos del otorgamiento, los sentidos exaltados, a ver el mundo del Creador, es decir, a sentirse a sí mismo, ya sea que esté siendo atraído a acercarse al Creador o no. Y se revisa constantemente así, de acuerdo a su actitud respecto al Creador. Él cae de este sentimiento y siente solo este mundo, y luego regresa al pedido de sentir al Creador y toda la realidad de la manera en que el Creador la siente, las cualidades del otorgamiento. Entonces, cada vez que las cualidades cada vez es la cualidad de la recepción, la cualidad del otorgamiento, de la recepción, del otorgamiento, y así, izquierda, derecha, comienza a avanzar la escalera de grados, no a saltar de un grado al otro con un pie, sino primero la izquierda en un grado elevado y luego trae la pierna derecha hacia ese nivel. Y luego de nuevo la izquierda hacia un nivel más alto y luego agrega la derecha allí. Y es así como avanza. Y cada vez que cambia su percepción, la medida de su adhesión con el Creador, es así como avanza. Por el momento no veo ninguna pregunta. No sobre lo que hemos leído ni lo que dije recién. Solo Hebreo 10. Comencemos. Hebreo 10. Buen día, Rav.
¿Cuál es la preparación? ¿Qué debe la preparación para la elección despertar en la persona? Rav, la preparación, ¿tú quieres decir lo que hacemos antes de la elección? Sí, dice el amigo. Tanto eso como la preparación individual de una persona, como para que no sea sobre el intelecto, sino sobre trabajo auténtico, verdadero. Rav, el objetivo es elevar el nivel de la emoción en nosotros y llegar a la lección. Depende de una persona se encuentra en el planeta. Es posible que él recién se despertó, como tú, y para él es el comienzo del día, y él está aún cansado. Entonces debe despertar sus sentidos y recuperarse. Hay otros, por el contrario, que llegan de un día largo de trabajo, como en los Estados Unidos. Entonces eso ya es otra cosa. Están aquellos para quienes están en el medio, entre los dos. Entonces es importante que todos tengamos algún tipo de preparación para la elección. Típicamente es algo emocional que debe llevar a la persona a estar impresionada hacia a qué llegó, con qué está trabajando, o bien está desconectada de la realidad o del trabajo y todas estas confusiones del mundo corpóreo. Entonces debe revivirse a sí mismo de estas cosas, es decir, debe llevarse a la actitud correcta al estudio. Eso es obligatorio. El amigo, ¿recomendaría que agreguemos algo a la preparación actual que hacemos? Rav, no. Ustedes deben encontrarlo, descubrirlo por ustedes mismos. Con Ravash nosotros apenas hacíamos algún tipo de preparación. Llegarías, te sentarías y se comenzaría a leer el artículo. Artículos de Ravash, los que él escribió. Y eso es todo. ¿El amigo? ¿Puedo preguntar qué haría usted antes de la lección? Rav, yo leía Shamati. Ravash me dio el cuadernillo de Shamati a nivel personal, entonces yo me levantaría alrededor de la 1 a.m. y leería Shamati, los artículos de Shamati. Rav, ¿puedo continuar con otra pregunta? Sí, dice Rav. ¿Cuál es el punto? ¿Es en la persona en el que el estudio de repente hace un viraje del intelecto a la emoción? ¿Qué cambia ahí? Rav. Bueno, lo ayudan desde lo alto, por supuesto. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Incluso las cosas que parece que hacemos no somos nosotros. Es así como el Creador lo está haciendo sobre nosotros. Un poco en la emoción, un poco en el intelecto, o en formas mixtas. Alguna combinación entre ambas, pero es así como avanzamos. En las sefirot de nuestra alma están aquellos que pertenecen a Jochma, están aquellos que pertenecen más a Tzadim. Y entonces la diferencia entre aquellos que nos dan una cierta impresión del mundo en el que están, del estado en el que están. No pueden vivir solo en las emociones porque no sabrían dónde te encuentras, qué está pasando contigo. Y tampoco puedes vivir solo en el intelecto porque no sabes cómo medir las cosas. Las vasijas del deseo de recibir. Por un lado, el deseo de recibir tiene un sentimiento de lo que recibe y el intelecto de cuánto recibe y de qué manera lo integra. Entonces, así es como operamos nosotros. ¿Está bien? Bueno, y ahora vayamos a Kiev. Да, здравствуйте, дорогой Раф. Вот я записал, вы сказали, чувствовать внутренним взором. Hola, querido Rav.
Usted dijo que necesitamos observar la vida como el Creador. ¿Cómo podemos ver a la vida como el Creador y sentirla como el Creador? Rav, no sé cómo explicarlo. No sé. Lo voy a pensar, quizás encontraré las palabras. Continuemos. Nueva York 3. Hi, Rob. Yes, the question is, Pregunta. Hola, Rav, sí. La pregunta es, este proceso que usted explicó de la cualidad de la recepción a la cualidad del otorgamiento, izquierda, derecha, ¿cómo es que este proceso aparece en la decena, en nuestro trabajo en la decena? Rav, nosotros simplemente debemos sentir qué tipo de preguntas tenemos y escudriñarlas entre nosotros. Entre nosotros estoy hablando sobre muchas cosas a la vez. Una decena que se reúne debe hablar sobre cada cosa y todas las cosas, incluso en una pequeña medida. Tocar estos temas, eso da una sensación de integración entre los distintos miembros de la decena. Moscú 7. Да, пишет Рабаш в середине вот этой статьи. Rabash escribe en el medio del artículo que nosotros podemos aprender las cuestiones elevadas de la sabiduría de la Kabbalah solo como un remedio único que le dé a la persona un deseo de unirse al Creador y de adherirse con Él. Entonces sucede que nuestro trabajo entero es solamente el remedio. Y entonces nosotros necesitamos desconectar nuestras mentes, y entonces todo sucederá por sí mismo. Rav, en cierto sentido eso es verdad. Nosotros apenas necesitamos nuestro intelecto con el fin de alcanzar al Creador. Tú no necesitas el intelecto, es por eso que está dicho, no es el sabio el que aprende. No necesitamos nada, no necesitamos recordar nada. Por el contrario. Cuanto más recordamos, más puede obstaculizar nuestro avance, porque aparentemente nos detiene. Nosotros constantemente, cada vez debemos probar nuevas cosas. Entonces, todas las memorias que tenemos, lo que aprendimos, lo que hicimos, todas esas cosas no van al punto, no las necesitamos. Es así que nosotros gradualmente vemos así como tú quieres aprender la sabiduría de la Kabbalah, el prefacio, el estudio de las 10 Sefirot, no lo aprendes esto en el intelecto, lo estudias y luego esperas encontrar algo en tus emociones. ¿Cómo puedo acercarme al sentimiento del Creador, a sentir a los amigos para empezar a amarlos y así ir del amor a los seres creados al amor al Creador? Es puramente un asunto emocional, no intelectual. Y aquel a quien le importa el intelecto, cuanto recordar, eso no es para nada la sabiduría de la Kabbalah. Es una actitud incorrecta hacia esta sabiduría. Es por eso que no tenemos ningún motivo para hacer ningún cálculo sobre cuánto cada uno recuerda o sabe. Los cabalistas nunca se preocuparon por recordar. Por el contrario, dice que rezarían para olvidarse de lo que aprendieron con el fin de renovar su impresión.
de la actitud a la luz superior. Esta actitud es totalmente diferente de lo que tenemos en nuestro mundo respecto de la ciencia y la sabiduría en general. Y es muy importante porque están aquellos que deben escribir todo. No escriban, de hecho, no teníamos esto de la escritura en aquel día con Rabash. Yo me sentaría como estudiante y escribiría, pero él no se relacionaría mucho con eso. Él se relacionaba al hecho de que yo quería hacerlo. Y para mí, bueno, en aquel momento era una manera de conectarme a través de los escritos, de la escritura, registrando lo que él estaba diciendo, o en el cassette, pero en la realidad no hay ninguna necesidad de esto. Es por eso que hay gente de esta manera, y yo realmente escribí muchos cuadernillos sobre lo que él decía, y ha habido muchas ediciones distintas, pero en la realidad no hay necesidad de esto. No hay necesidad de Johamá en sí misma. Cualquiera puede estudiar eso, pero en realidad el alcance, esa es la cuestión. Ese es el corazón de la cuestión. Sí, sí. Entonces resulta que necesitamos 3 cosas con el fin de que el remedio opere sobre nosotros: paciencia, consistencia, y esta tercera cosa, usted dijo, deseos. Debemos tener un deseo fuerte de que la luz trabaje sobre nosotros. Rav, sensitividad para la conexión. Santiago. Amado Rav, este proceso de izquierda a derecha, ¿es un proceso interno o es un proceso que uno vive con la decena o con la realidad que le toca vivir de este mundo? האדם צריך להשיג את התקללות שלו בכל הכלי הכללי שנקרא... La persona necesita alcanzar su integración en el cli general llamado Adam Rishon, que el Creador ha creado. Itkalelut, integración. ¿Cuál es su lugar en él? ¿Por qué participa con todos? ¿Y por qué siente ese amor en la conexión con los demás y allí descubre el Creador? Eso es lo que una persona necesita descubrir. Eso es todo. Y luego gradualmente debe acercarse a eso. A veces en el intelecto, a veces no hay intelecto, hay emociones. Otras veces no hay emociones, solo en el intelecto, y así camina, avanza en dos piernas. Florida. Sí, Rab, entonces si no estoy aprendiendo con mi intelecto, estoy intentando sentir la luz del Creador, como el Creador está interactuando conmigo todo el tiempo. ¿Es esto todo lo que debo hacer y así es como aprendo? Rab. Nosotros aprendemos al anhelar constantemente la conexión más y más cercana con los amigos. Intentamos extraer elementos adicionales y en ellos intentamos identificar al Creador. Es así como funciona. Tbilisi. Здравствуйте, Раб. Когда мы входим выше знания, мы отключаем разум. Но нас выкидывает. Cuando nosotros entramos en un estado de por encima de la razón, nosotros desconectamos la razón, pero luego somos arrojados fuera de ella. Y necesitamos escudriñar, necesitamos
ver a todo de una nueva manera. ¿Es así? Rav, es correcto, tienes que revisarlo esto. No seleccionar tanto, sino rápidamente ingresar en un nuevo sentimiento, un nuevo grado de anulamiento. Todo comienza desde el anulamiento. Cuando yo me anulo a mí mismo respecto al Creador, lo que sea que yo reciba ahora, lo recibo de Él. Él controla todos mis sentimientos, todo mi intelecto. Entonces, ¿cómo acepto este hecho? ¿Y cómo comienza a dominar, a gobernar sobre mí? El hecho de que el Creador me está controlando, está manejando mi intelecto y mi emoción. Este es el comienzo de un nuevo grado. Italia 2. Buongiorno Rav, proprio in base a quello che stai dicendo, possiamo dire quindi che mentre noi costruiamo il creatore attraverso le Buen día, nostre Rav. azioni di d'azione, Siguiendo lo que está diciendo, se podría decir que cuando nosotros construimos al Creador costruisce in noi con nuestras l'uomo acciones de attraverso i otorgamiento, desideri, pensieri e sensazioni che ci invia in ogni momento della y giornata. luego el Creador construye al ser humano dentro de nosotros, es decir, los pensamientos y deseos que Él nos envía en cada momento, cada día. Sí, dice Rav. Gracias. Italia 4. Buongiorno Rav. Questo segulare, Buen día, Rav. cos'è? La luce stessa, le sensazioni oppure il desiderio? Esta segula, este remedio, ¿qué es? ¿Es la luz en sí misma, los sentimientos o los deseos, el anhelo de dar contento al Creador? Rav, la segula es la luz que reforma, que opera sobre nosotros y comienza a arreglar nuestra actitud de manera correcta hacia el Creador, hacia el grupo, hacia todas estas cosas. Entonces esta segula es la luz superior en sí misma. Si yo entendí bien lo que tú decías. Holanda. Buen día, Rav. ¿Qué significa nuestro trabajo? Él debe creer que toda la Torá es los nombres del Creador. ¿Podría por favor explicar esto, Rav? Creer significa alcanzar con la fuerza del otorgamiento que toda la Torah es la luz de Jochma vestida en la luz de Hasadim. La luz de Jochma viene desde arriba Esto quiere decir que el Creador creó el mundo y la Torá, pero el inferior, con el fin de alcanzar esto, debe obtener la luz de Hasadim, llamada la luz reflejada, la vestimenta de la luz de Jochma. Y luego llega a descubrir la Torá y ve que esas luces que llegan a él se revisten en el trabajo del inferior y en el trabajo de la luz de Hasadim, cuando está dispuesto a obtener la luz de Jochma. Es así como la Torá se reviste en la persona. Moscú 3. Buen día, Rav. Aprendimos que una persona debe anular su razón y aceptar la razón del superior. ¿Puede explicar qué significa aceptar la razón del superior? Y si podemos luego hacer otra pregunta. Rav, no entendí lo que agregaste. El amigo dice, hay otra pregunta de un amigo en la decena. Rav, repite la primera pregunta. Nosotros aprendemos que una persona debe cancelar su razón para aceptar la razón del superior. ¿Puede explicar qué significa esto? Rav, aceptar el deseo del superior significa
que, como está escrito, haz tu deseo como su deseo, como el deseo de él. Es decir, que a pesar de que tengo todos mis deseos propios, yo me oriento a mí mismo para realizar y alcanzar el deseo del superior, el deseo del creador. Él quiere que yo esté en un estado determinado. Primero que nada, el estado en el que tengo que estar tiene que ser tal en el que estoy 100% satisfecho, contento de que estoy en el estado presente, debido a que todos mis deseos, todos mis pensamientos vienen a mí del Creador. Entonces debo organizarlos de tal manera de la que yo estaré en adhesión con Él y adherirme a Él, queriendo decir que lo que sea que tenga en este momento, yo lo acepto, dado que lo recibo del bien que hace bien y no hay nadie más que Él. Y no puede ser mejor que esto. Esto significa que yo ya he ingresado en contacto con el Creador. Yo me llevé a mí mismo adentro de esto, me calibré a mí mismo y me cambié a mí mismo de tal manera que me encuentro ahora en este estado, Él y yo. Lo que sea que yo recibo del Creador, yo actúo así. Y lo que viene del Creador es siempre lo mejor y no quiero nada más que eso. Y yo adhiero este momento a la eternidad. Si yo deseo calibrarme a mí mismo de esta manera, así comenzaré a sentir el verdadero lugar de la adhesión. Y luego desarrollaré esto más y más. Dado que nada cambia realmente en la realidad, excepto por mi percepción. Todo depende de cómo yo calibro mi cli y luego yo recibo este mundo, el mundo por venir, el mundo dado vuelta, el mundo derecho. Todo depende de cómo me calibro a mí mismo. Todo está en mí. Y la otra pregunta. Rav, usted dijo que usted solía escribir mucho las palabras de Rabash, pero yo nunca escuché sus explicaciones respecto de los escritos de Bala Sulam, de Ptijá, Tes. Él seguramente dijo muchas cosas interesantes sobre eso. Rabash apenas dio alguna explicación o interpretación cuando leíamos los escritos de Bala Sulam con él. Él apenas dio algo. Aquí y allí hablaría de eso. Pero él ya había recibido todo esto muchas veces. Él no escribiría, él no agregaría nada por escritura, por escrito a lo que Bala Sulam escribió. Y él apenas agregaría algo oralmente, excepto algunas palabras aquí y allá, pero solo con el fin de dar la actitud correcta para entender a Bala Sulam. No es que eso, tú ya sabes esto, tú lo sabes. Como que uno dice, no, hay más, ¿dónde está? No hay más. Yo no estoy escondiendo nada de ustedes. Nada, simplemente abran sus corazones a los amigos y al Creador y van a alcanzar todo. Latin 6. En nuestro trabajo dentro de la escena, por una parte siempre queremos despertar el deseo por la espiritualidad, una carencia nueva, y por otra parte justificar. ¿Cuál es el equilibrio entre que justifico a los amigos o que yo tengo que hacer más esfuerzo en despertar? Mira, este es un trabajo permanente en el grupo,
Nosotros siempre estamos trabajando alrededor de esto. Yo necesito conectar a los amigos, unirlos, y a mis ojos a veces ellos se presentan como unidos, a veces no. Yo debo verlos como que normalmente ellos están conectados. Y si no es así, hay lugar para que yo los acerque más, los concentre más. Mira cómo los otros están trabajando en el grupo y verás que te está faltando hacer lo mismo. Y en la medida en que trabajas en eso, puedes decir que de esta manera ves tu avance. Cuanto más activo estás en el grupo, internamente, dentro de tu corazón, no solo por la fuerza bruta, de acuerdo a tu corazón, tú puedes medir cuánto es que avanzas. Latín 7. Gracias. Mi pregunta es, aparte de la plegaria, ¿qué otra cosa nos recomienda hacer para recordar todo el tiempo este propósito del estudio? Hay muchas acciones que podemos hacer, pero en última instancia, todas ellas deben llegar a la plegaria, el pedido al Creador, porque sin eso tú no puedes recibir ninguna fuerza de Él para que te cambie. Moscú 1. Рафа, подскажите, вы сказали, что не обязательно записывать, не ум не учится, а с другой стороны вы говорили, что лучше там листочек хотя бы писать. Rav, usted dijo Лучше заходит, лучше понимаешь. que no es el sabio el que aprende. Por otro lado, usted dijo que debemos escribir porque nos ayuda a relacionarnos mejor con el contenido. Entonces, ¿deberíamos escribir o no? Rav, yo recomendaría escribir, porque más adelante tú puedes repetirlo, aunque sea el mismo día. Habla sobre ello con tus amigos durante la reunión de amigos. Seguramente tienen reuniones con sus amigos a diario. Entonces deberían tener esto de qué hablar. Es por eso que pienso que vale la pena. Pero en verdad, así como tengo estos escritos de aquel momento, no los miro ya. Ya no los necesito. Entro al CLI y no los necesito más. Будьте здоровы, Раф. Скажите, пожалуйста, вот на одном из вечерних собраний группы, да, Челябинской, как-то собрались почти вся группа, было решено не обзванивать товарищей по утрам. En una de las reuniones del grupo, en la que casi todo el grupo se juntó en Chelyabinsk, nosotros decidimos no llamar a los amigos en la mañana, sino que los amigos se despierten a sí mismos por su cuenta y sean responsables. Y luego parte del grupo gradualmente se desapareció de la lección. Si podría, por favor, recomendarnos, quizás mejor renovar el apoyo de los amigos, porque solo tenemos al grupo junto en la lección matutina. Rav, deben asegurarse que todo el grupo esté en las lecciones y constantemente agregar nuevos amigos a este grupo. Y el hecho de que ustedes están yendo y no piensan que, a pesar de que cada uno se despertaría por su cuenta, la conexión del uno con el otro los fortalece y los conecta. Entonces yo no detendría esto. Bersheva. Buen día, Rav. Buen día de Escena Mundial. Mi pregunta es sobre lo que usted dijo respecto de la calibración. Quisiera concentrarme en esto. Nosotros realizamos muchas tareas y esa es la mente, pero sobre la calibración, Rav, yo no estoy escuchando una pregunta. ¿Podrías hacerlo sin toda la instrucción, solo la pregunta? Sí, dice el amigo.
El cabalista que escucha un artículo de Rabash o una plegaria siente lo que está escrito en la plegaria por cabalistas previos. ¿Es esa su calibración respecto del alcance? ¿Ese es el alcance? Rav, no, ese no es el alcance, ese no es alcance. Alcance es un sentimiento interno de la esencia de la acción del Creador hacia ti. Esto es lo que se llama alcance. Jerusalén. שלום חברים, מה זה קירוב המאורות שכתוב פה במאמר? Hola amigos. ¿Qué es el acercamiento de las luces que está escrito aquí? Rav, el acercamiento de las luces quiere decir que la persona comienza a entender, a orientarse a sí misma en cómo el Creador la está manejando. Niv. Sí, continuaremos con el extracto 14. Esto es de Bala Sulam, Introducción al Talmud Eser Sefirot. La mayoría de los autores de libros de Kabbalah dirigieron sus palabras en sus libros solo a aquellos lectores que han logrado un descubrimiento del rostro y todos los logros sublimes. Por consiguiente, debemos preguntar, ¿por qué entonces los cabalistas obligan a que cada persona estudie la sabiduría de la Kabbalah? De hecho, hay algo grande en ello, digno de ser publicado. Hay un remedio maravilloso e inestimable para aquellos que se comprometen en la sabiduría de la Kabbalah, y aunque no entiendan lo que estudian, a través del anhelo y el gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Nuevamente, extracto número 14 de Bala Sulam, Introducción al Talmud Eser Sefirot. La mayoría de los autores de libros de Kabbalah dirigieron sus palabras solo a aquellos lectores que han logrado un descubrimiento del rostro y todos los logros sublimes. Por consiguiente, debemos preguntar, ¿por qué entonces los cabalistas obligan a que cada persona estudie la sabiduría de la Kabbalah? De hecho, hay algo grande en ello, digno de ser publicado. Hay un remedio maravilloso e inestimable para aquellos que se comprometen en la sabiduría de la Kabbalah. Y aunque no entiendan lo que estudian, a través del anhelo y el gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Está claro, ¿no? A través del estudio de la sabiduría Kabbalah, incluso cuando no entendemos lo que estamos aprendiendo, pero deseamos entender, queremos acercarnos. Entender quiere decir conocer, conocer quiere decir conectar. No es solamente conocer como en la universidad. Entonces, al querer acercarse a esto, a las luces, al hacerlo, nosotros las acercamos y ellas brillan en nosotros y nos influencian más y más. Y así cambiamos en tal medida en que estas luces ingresan en nuestros deseos corregidos y hay una conexión entre la luz y el Kli, y esto nos da la sensación de la realidad superior. Petah Tikva 5. Rav, lo escuché decir hace unos minutos, que si solo abrimos nuestros corazones a los amigos del Creador, alcanzaremos todo. Rav, por supuesto, que es algo nuevo. No, pero ¿qué significa abrir el corazón a los amigos del Creador? Porque parecería que nosotros estamos abriendo nuestros corazones en todas las direcciones y de todas las maneras. ¿Qué significa entonces? Probablemente algo no estamos haciéndolo correctamente. Rav, sí, no es suficiente. Seguro. Yo quiero que los amigos sean sentidos en mi corazón como si mi corazón no existiera, sino solo los amigos existen. Así como deberían llenar mi corazón.
que además de ellos no hay ningún otro lugar en mi corazón. Y cómo me relaciono con el mundo es solo a ellos. Yo no tengo ninguna otra sensación de cómo puedo recibirlos o llenado. No necesito el llenado, tampoco necesito el intelecto de lo que es necesario para abrazarlos, para conectarlos, para acercarlos a mí. Este es el significado de conectarse con ellos. Entonces esto significa llenar mi corazón con los amigos. Ese es el significado de abrir el corazón. Rav, ¿sí? Bueno, no más preguntas. Continuemos, Niv. Extracto 15 de Baal HaSulam, introducción al Talmud de Sefirot, carta 155. Mientras uno no ha logrado alcanzar la perfección, estas luces que están destinadas para él son consideradas luces circundantes, lo cual significa que están listas para él, solo que esperan a que el hombre purifique sus vasijas de recepción, en cuyo momento se vestirán las luces en las vasijas preparadas, purificadas. Por lo tanto, aun cuando no tenga todavía las vasijas, cuando uno se involucra en esta sabiduría, mencionando los nombres de las luces y las vasijas relacionadas a su alma, estas le iluminan de inmediato, en una cierta medida. Solo que le iluminan sin vestir el interior de su alma, por la falta de vasijas capaces de recibirlas. A pesar de eso, la iluminación que uno recibe una y otra vez mientras se enlaza en esto, le atrae en gracia de lo alto, impartiéndole abundancia de Kedushá y pureza, que lo llevan a uno más cerca de alcanzar la perfección. Nuevamente, lo leemos de nuevo. Extracto 15, Baal HaSulam, introducción al Talmud de Sefirot. Mientras uno no ha logrado alcanzar la perfección, estas luces que están destinadas para él alcanzarlo son consideradas luces circundantes, lo cual significa que están listas para él, solo que esperan a que el hombre purifique sus vasijas de recepción, en cuyo momento se vestirán las luces en las vasijas preparadas, purificadas. Por lo tanto, aun cuando no tenga todavía las vasijas, cuando uno se involucra en esta sabiduría, mencionando los nombres de las luces y las vasijas relacionadas con su alma, éstas le iluminan de inmediato, en una cierta medida, solo que le iluminan sin vestir el interior de su alma, por la falta de vasijas capaces de recibirlas. A pesar de eso, la iluminación que uno recibe una y otra vez mientras que se enlaza en esto, le atraen gracia de lo alto, impartiéndole abundancia de Kedushá y pureza, que lo llevan a uno más cerca de alcanzar la perfección. Es por eso que necesitamos intentar y aprovechar cada momento que tenemos para leer, para escuchar algo, aprender algo, hablar entre nosotros sobre nuestro camino, sobre las cosas especiales que tenemos, los medios a nuestra disposición para ser exitosos, para alcanzar la meta, es decir, alcanzar estas vasijas en las que el Creador puede revelarse con el fin de darle placer a Él. Este es nuestro trabajo y en cada momento, cada centavo
agrega y se convierte en una gran suma. Да, дорогой Раф, мы вчера впервые за 3 месяца последние Kiev. встретились физически с товарищами в десятке. И я Sí, querido Rav, ayer, por primera vez en los últimos 3 meses, nosotros nos reunimos físicamente con los amigos en la decena y yo sentí exactamente lo que escribe Ravash, que luego de todas las acciones físicas que nosotros estábamos haciendo, hay nuevas masijas que no teníamos en el pasado, antes de la cuarentena. Está este sentimiento de un grado nuevo completamente. La pregunta es, ¿qué vasijas nos están faltando ahora para que detrás de nuestras acciones encontremos al Creador entre nosotros? Rav, en la reunión física ustedes se dieron cuenta de que necesitan tener una reunión más interna, porque quizás en la reunión física ustedes tenían algunas esperanzas, digamos, conscientes, inconscientes, de que eso crearía algo surgiría de ello, y luego vieron que se dieron cuenta que cuando están en las pantallas la persona está sentada al lado tuyo. Quizás incluso es más cómodo para ti hablarle a través de la pantalla que como si la impresión física estuviera perturbándoles y perturbando la posibilidad de revelar cosas más internas. Y de este modo la imagen física no distorsionaría ni le cerraría el horizonte. Entonces yo entiendo que luego del encuentro físico, cuando regresaron a la reunión normal, en comparación con cómo están ahora, cada uno detrás de su computadora, están un poco confundidos. ¿Cómo hacer aquí? ¿Qué hacer allí? ¿Qué es mejor? La cuestión es, no es ni aquí ni allí. No es bueno detrás de la computadora, no es bueno de manera física. Ustedes tienen que estar en un deseo, en un alma. Eso es lo que debemos anhelar. Entonces la pregunta es, ¿qué puede acercarnos realmente para ser un hombre con un solo corazón? ¿El hecho de que estamos sentados en casa o cuando estamos juntos en un mismo cuarto? No lo sé. Yo creo que cuando cada quien está en su casa, en su lugar físicamente, le da la capacidad de estar más concentrado de manera interna. No está mirando a cada lado, mirando a esos cuerpos. Este está haciendo esto, el otro está haciendo lo otro, porque esto, porque lo otro. Hay una forma de conexión más interna y esto sucede a través de la conexión virtual. Aunque es bueno estar de esta manera y de la otra manera a veces para entender que tenemos que profundizar, en qué tenemos que profundizar más, no tanto físicamente sino espiritualmente, sentir a todos en un solo deseo. ¿Está bien? Bueno, Rehovot. שבוע טוב, רב יקר. נאמר בקטע שמדובר בשמות כלים או אורות שיש לה. Buen comienzo de la semana, Rav querido. Está escrito en el extracto que están las luces y las vasijas que están relacionadas con su alma. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí con esto? ¿Cómo sabemos si estamos relacionados con esto? Rav, no sabemos, tú tienes razón. ¿Cómo sé yo qué luces, qué vasijas se relacionan conmigo? Yo no lo sé. No descubrí aún las vasijas de mi alma. O quizás estoy en el proceso de revelarlo, pero no es lo que está sucediendo ahora. Entonces yo no tengo opción, yo simplemente me muevo hacia adelante. Por supuesto, al hacer esto yo atraigo las luces y las vasijas que pertenecen a mi alma. ¿Cómo? Al conectarme con los demás.
debido a que mis vasijas no están en mí, están en los otros. Yo soy simplemente un punto y al conectarme con los demás, yo adquiero mi vasija, adquiero mi conexión con todos los demás. Jadera. Javer. Buen día, Rav. Yo quería saber qué son exactamente las luces circundantes y dónde están estas luces circundantes. Rav, las luces circundantes están presentes alrededor del Parzuf. Si hay un Parzuf de Kedushá, es decir, un Parzuf sagrado, un deseo de recibir con la pantalla, con la luz reflejada, puede recibir dentro de ella la luz reflejada y otorgarla al Creador. Eso es influencia directa al Creador al recibirla dentro de ella, y todo lo demás lo rechaza, no puede recibir porque no puede sostenerla con el fin de otorgar, y todo lo que no puede sostener con el fin de otorgar, a pesar de que realmente desea recibirlo, pero no puede, esto permanece en su exterior, y esto se llama luz circundante. Pregunta, ¿esto luego regresa hacia adentro? Rav, sí, más tarde, más y más de esta luz circundante la recibe hasta que es completamente llenado. Gracias, Rav. Vamos ahora a Moldova. Buen día, querido Rav. Cuando yo escucho las grabaciones de la lección o leo fuentes durante el día, ¿puedo de alguna manera incorporar a los amigos de mi decena en eso para no estar haciendo esto solo, sino que suceda en grupo? Rav, cuando yo escucho la lección, yo estoy manteniendo a toda mi decena dentro mío, como si todos nosotros estuviéramos aquí en la lección juntos. Todos nosotros estamos sintiendo juntos, todos nosotros estamos haciendo todo juntos. Es así como lo hago. Y yo pienso que cada uno de ellos está haciendo lo mismo. En ese momento yo soy un representante de la decena, y a través de mí yo espero que el Creador, que la influencia del Creador llegue a toda la decena, a todos mis amigos. Y cada amigo también puede hacer lo mismo cuando recibe la abundancia en la lección, tanto como sea posible absorber y pasarle esto a los amigos. Y de esta manera cada quien está ayudando a todos y todos están siendo incluidos en todos. Y es así como avanzamos. Bielorrusia. Скажите, пожалуйста, что значит, что окружающие света ждут, чтобы человек очистил килим полы? Por favor, díganos, ¿qué significa que las luces circundantes despiertan a la persona hasta que purifica sus vasijas de recepción? ¿Cómo se dice esto en el lenguaje de este mundo? Rav, si yo llegué a un punto en el que tengo un grupo y nosotros nos conectamos, y yo realizo una acción de rechazo a la luz superior con el fin de recibirla luego, con el fin de otorgar, entonces una parte de ella es recibida, es luz interna, y una parte no es recibida y permanece como luz circundante, y luego toda esta luz circundante me presiona para continuar recibiéndola como luz interior, y luego realizo otras acciones con mis amigos, y la conexión entre nosotros, esa conexión que siempre está creciendo, cuando agregamos una vasija interna, podemos recibir una porción adicional de la luz circundante como luz interna, y es así como avanzamos. Niv. Extracto número 16. Esto es de Rabash. Escuchen los cielos. Si uno tiene el privilegio de haber recibido el pensamiento de dedicarse a los secretos de la Torá, aunque no entiende palabra de lo que está escrito allí,
Aún así se considera un gran privilegio estar adherido durante el estudio a la interioridad de la Torá. Es decir, que cree que se habla solo de la divinidad y uno tiene lugar para ahondar en su pensamiento. Después de todo lo que estoy estudiando son los nombres sagrados. Entonces, no hay duda que me ha tocado un gran privilegio, por lo tanto no tengo más remedio que agradecer y alabar al Creador. De nuevo, ítem 16 de Rabash, escuchen los cielos. Si uno tiene el privilegio de haber recibido el pensamiento de dedicarse a los secretos de la Torá, aunque no entiende palabra de lo que está escrito allí, aún así se considera un gran privilegio estar adherido durante el estudio a la interioridad de la Torá. Es decir, que cree que se habla solo de la divinidad y uno tiene lugar para ahondar en su pensamiento. Después de todo lo que estoy estudiando son los nombres sagrados. Entonces no hay duda que me ha tocado un gran privilegio. Por lo tanto no tengo más remedio que agradecer y alabar al cielo, al Creador. Yo veo que no hay más preguntas. Nosotros hemos cubierto bien este tema. Cantemos y continuemos a la parte siguiente. Fe por encima de la razón, ¿sí? O introducción al libro del Zohar. Quizás introducción al libro del Zohar. Entonces, cantemos una canción. To your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. To your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below.